Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal. Estamos nuevamente junto a Ignacio Briones y un tremendo invitado, David Bravo. David Bravo es economista, magíster en economía, director del Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Facultad de Ciencias Sociales. Y tiene además de la Católica, sí. Y tiene además una trayectoria muy dilatada, ¿no? en muchos temas relacionados con los estudios en materia laboral, previsional, de pobreza. Así que es un privilegio contar con su presencia acá. ¿Cómo estás, David? Un gusto y gracias por venir. No, gracias por la invitación, Gonzalo. Y bueno, encantado de estar en el programa de ustedes, digamos, ¿cierto? Para Ignacio, para poder dar un poco feedback respecto de lo que estamos hoy día, en los temas que el mercado laboral, pensiones, en fin, todo eso, ¿no? Y habrá que recordar que David presidió la comisión de pensiones que lleva su nombre, la Comisión Bravo, que es muy importante, es un trabajo muy relevante para el debate de pensiones, así que también vamos a hablar de eso, pero sobre todo vamos a partir con el desempleo, que es una preocupación. De hecho tú fuiste presidente de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, 2014-2015, donde me acuerdo que habían 3 propuestas y finalmente una de mayoría, una de segunda mayoría y una de muy minoría, pero además fuiste integrante del Consejo Asesor Presidencial para la reforma del 2006, o sea, la reforma que se gatilló finalmente en el 2008. Sí, la comisión que dirigió Mario Marcel. La comisión Marcel. Claro, sí, me ha tocado estar además en muchas comisiones, en la comisión que dirigió Patricio Meller de Trabajo y Equidad, en la comisión de capacitación que convocó Osvaldo Arrañagui, convocó la ex ministra Matei en ese Eso fue en Piñera 1. Exacto, en 2011. En fin, un montón de comisiones. Oye, y te quería hacer una pregunta sobre eso, porque este es un tema un poquito más... A ver, durante mucho tiempo en Chile existía esta cultura de convocar a los saberes técnicos, a los expertise más especializados en los temas de políticas públicas, con miradas más bien transversales, ¿no? Generalmente todos los especialistas, los expertos tienen algún corazoncito y todo, pero en general se nutren del saber, del conocimiento, de la evidencia, de la cosa más empírica, ¿no? Y eso que se hizo mucho en los 90 y sobre todo en los 2000, ¿no? Hubo muchas comisiones muy importantes que dieron paso a reformas tremendamente relevantes, y uno de los mejores ejemplos es la famosa Comisión Marcel, que dio inicio a la reforma previsional. Fue el primer paso para la reforma del 2008 que sentó las bases del sistema previsional. El pilar solidario, sobre todo. Claro, creó el pilar solidario y toda la estructura sobre la cual hoy día se ha venido construyendo, digamos, este segundo piso. Y hoy día estamos, o demolemos la casa previsional o le ponemos un tercer piso y corregimos el segundo y el primero. Pero mi punto, y lo que te quería preguntar, David, porque tú estuviste en muchas comisiones, las conociste, sabes cómo funcionan. Hoy día eso está como un poco como, se mira con algo de desconfianza, o como que es un tema como que ha perdido, entre comillas, rating, tanto sí que el actual gobierno ha citado, convocado algunas comisiones, Ignacio es parte de una, pero con muy poca fuerza, con muy poco volumen, y eso era como parte de nuestra cultura, entre comillas, de política y de políticas públicas. Hoy día hay mucho menos. ¿Tú tienes alguna idea o alguna interpretación de por qué esto fue perdiendo fuerza con el tiempo, siendo que ayudó mucho, digamos, durante mucho tiempo para acuerdos que fueron importantes para Chile? Sí, yo creo que la comisión de la presidenta Bachelet de pensiones del 2006 fue probablemente un caso de texto que creo que es estudiable, ¿cierto? Porque efectivamente fue un caso en el que esa comisión se cita a los días de haber asumido el gobierno. El primer gobierno de la presidenta Bachelet. Y eso uno se acuerda, bueno, los que estábamos ahí, Rosana Costa, por ejemplo, fue miembro de la comisión, Andrea Repeto, Harald Beyer, en fin, o sea, fue... Y creo que todos, bueno, trabajamos mucho, en muy poquito tiempo, estuvimos un mes, algo así, tuvimos como un mes y medio o algo por el estilo. Y en junio ya se tenía fue bien rápido. Fue muy rápido, ¿cierto? Y cada persona ahí trabajó mucho. ¿Esa comisión, el informe fue de consenso? Fue de consenso. Hay algunas propuestas como de minoría, así que hubo, por ejemplo, o sea, la licitación así como, claro, la licitación de afiliados, ¿cierto? Me recuerdo con Harald, estábamos en el grupo que queríamos que
que tomara el stock de los afiliados, no solo a los nuevos, pero en general... Para darle más competencia al sistema claro, profesional. Pero efectivamente quedó como para los nuevos, cosas por el estilo, ¿cierto? Pero en lo básico, o sea, era bastante claro. Y además miramos muchos datos, que esa fue, por lo menos ha sido siempre como lo que a mí me ha parecido que es importante hacer en este tipo de estudios. Y lo que nos dimos cuenta es que más allá de las miradas distintas, cuando personas con capacidad técnica miran evidencia, las diferencias Hay capacidad de ponerse de acuerdo. Sí, sí. Y eso luego ayuda mucho, ¿cierto? Ayudó en el proceso legislativo. Sin perjuicio de ello, el gobierno mandó el proyecto de ley al Congreso en diciembre, o sea, fue muy rápido. Y aún así, la ley se demoró como 15 meses adicionales entre que luego... Que la verdad es bastante poco es para los bastante tiempos poco. legislativos Claro. actuales. Pero si te la fijas, reforma de la salud la venimos discutiendo ese día. exacto, pero si te fijas, en el marco de gobiernos de 4 años, ¿cierto? Es como la posibilidad que tienes para poder sacar una reforma. Sí. Al tiro debe ser. Entonces, el timing no se ha vuelto a repetir. No, yo creo que fue un grave error acortar el periodo presidencial de 6 a 4 años porque dejaste a los gobiernos con muy poco margen de acción. Y más con las minorías parlamentarias que todos los gobiernos han tenido en la última legislatura. Oye, pero lo que dice David de los datos es súper importante, porque los datos al final son un lenguaje. Cuando uno habla el mismo lenguaje es más fácil Sí, ponerse de acuerdo. obvio. Hay una frase que me gusta mucho de la OCDE que dice: uno puede tener sus propias opiniones, muy legítimas y valiosas, pero no sus propios datos. ¿Ya? Entonces, Y eso se aplica hoy día y se aplica a muchas cosas. Bueno, lo que ha pasado después, creo yo, es que bueno, se generó este mayor como desprestigio al parecer de lo técnico, ¿cierto? Hay un cierto momento en que como que se cuestionó, tal vez hubo mayor voluntarismo, nos metimos en este proceso de mayor efervescencia social y voluntarismo, como que las cosas se podían mover. Y afortunadamente pienso que estamos un poco de vuelta, ¿cierto? Porque obviamente la realidad es más fuerte. Hay una comisión que convocó el gobierno por el tema del efecto de la pandemia, ¿no? Y la recuperación, todos los niños que salieron del sistema escolar. Tú estás... sí, la comisión. ¿Cómo se llama Reactivación, Consejo de Reactivación Educativa. ¿Y qué ha pasado Yo con participé. eso? Poco y nada, pues eso es parte Pero de hay lo un que yo reclamo. informe, hubo alguna... Nosotros entregamos un informe en junio con recomendaciones, algunas específicas, otras más etéreas. Nada es perfecto, es un grupo colegiado. Pero había recomendaciones bien puntuales. Pero terminó esa terminó, comisión. una de ellas era que en este presupuesto hubiera un plan concreto con las recomendaciones que nosotros hicimos, más otras que el Mineduc pudiera evacuar, y un fondo especial a la altura de la emergencia que tenemos. Ninguna de las dos hasta la fecha ha ocurrido y es un drama. Pero yo quería, no sé si quiero volver al tema de los datos, porque un tema mayor, y volvemos a hablar si quieres después de pensiones, aprovechando el ejercicio de David, un tema que preocupa mucho a todos los chilenos es el desempleo. O sea, la economía hoy día está chantada. La tasa de desempleo está en un 9%. De los 12 últimos meses llevamos 10 IMASEC, que es la medición de cómo se mueve la actividad mensualmente respecto al año anterior. 10 IMASEC negativos. Y esto obviamente se tradució también en un deterioro del mercado laboral. La tasa de desempleo, los últimos datos muestran un 9%. Pero David ha sido muy consistente en levantar un punto que es distinto, y eso es lo que lo hace interesante. Tú has hablado de una emergencia laboral no declarada. ¿Por qué no nos explicas esa idea a quienes nos escuchan? ¿Cómo no? Espérate, y antes yo quería dar un dato, porque cuando David publicó una carta en un diario de circulación nacional, como se dice... Pero ha venido con esto hace mucho tiempo. Claro, pero ahí marcó un punto, tanto así que acuñaste este concepto de la emergencia laboral no declarada al punto que el ministro de Hacienda tuvo que salir a responder, digamos. O sea, fue un punto que tuvo un efecto político, ¿no? Y yo me quedé metido con el concepto y me fui a mirar los datos de la Encuesta Nacional de Empleo. Y porque yo tampoco había mirado esto hace mucho tiempo. Y me llamó la atención una cosa que es muy sorprendente, que cuando tú miras la cantidad de personas que están con un trabajo, los ocupados, como se llama, hoy día hay aproximadamente 9 millones de personas, que es exactamente la misma cantidad que había a fines del 2019, justo previo al estallido. 9.120.000, hoy día son 9 millones. O sea, han pasado 4 años, la población ha crecido y la cantidad de personas trabajando es incluso inferior a la pandemia y a la crisis del 18 de octubre del 2019. Entonces, David, tú que eres el experto, ¿qué puede explicar una cosa tan anómala, ¿no? Han pasado 4 años desde entonces.
Bueno, por eso me pareció que era importante usar los términos correctos, ¿cierto? Que tiene que ver con el hecho de que estamos en una emergencia. Ese es como mi diagnóstico de la situación del mercado laboral. Estamos en una emergencia laboral porque, tú lo explicaste bien, ¿cierto? Hoy día tenemos 9 millones de ocupados y una población en edad de trabajar que es casi 700.000 personas adicionales a la que teníamos desde antes de la pandemia. Entonces eso es una tasa de ocupación que es inferior y que cuando nos ponemos a mirar cuando antes tuvimos eso, estamos de vuelta en mediados de 2010. O sea, la situación actual del mercado laboral es un retroceso de 13 años. 13 años. 13 años. Cuando uno mira la situación en la pandemia, ¿cierto? El punto más álgido de la pandemia, yo no creo que uno encuentre referente para atrás. O sea, una caída de 2 millones de 2 millones de empleos se destruyeron. No hay para atrás. O sea, esto es superior a la crisis del 82-83. Sí, y superior no sé a eso. Es que se puso pausa, capo. Claro. No, fue completo. O sea, esa magnitud de pérdida de empleo, ¿cierto? Oye, y un paréntesis, no es que uno quiera hacer publicidad, me carga hablar de lo que uno ha hecho junto a otros, ¿no? Pero en esa crisis, ese shock tan grande, la ley de protección al empleo, por Dios que sirvió. Bueno, sí, tenemos que hablar de eso, muy importante. Pero mira, aún así, con ley de protección del empleo, que fue muy importante, tal vez la ley de protección del empleo fue de los pocos momentos rescatables de lo que ha sido el trabajo legislativo y del ejecutivo, ¿cierto? Sí, ese momento estuvo bien. Porque tempranamente en la pandemia... La sacamos en abril, claro. Y yo creo que eso se aprobó en marzo en el Congreso. Se aprobó a fines de marzo. Estaba aprobada. Sí, nos demoramos un poco más de 2 semanas. Es muy poco. Son 2 semanas de que la pandemia se declarara como tal o algo así. Entonces, esa fue una luz de esperanza, yo creo. Y que mirando para atrás es de los momentos altos de la política, junto con otros, ¿cierto? Que tienen que ver con, bueno, los acuerdos, los momentos complejos que tuvimos a fines del... El acuerdo de noviembre del 2019. Exacto, y bueno, que nos han ido llevando adelante, ¿cierto? A los tumbos. A los tumbos, pero digamos, son momentos altos que uno rescata. Ley de protección del empleo, ese es uno de ellos. Ahora, aún así, porque esto logró contener, a pesar de eso, tuvimos una pérdida de 2 millones de empleos, con contención y todo, con red de protección, ¿cierto? Lo que no tuvo red de protección fue todo el empleo informal, que se vino abajo completamente. Bueno, 2 millones de empleos, la tasa de desocupación, ¿a cuánto subió? O sea, no sé si se recuerdan, 13%. Sí, no me acuerdo. 13%. O sea, esto en cualquier crisis de cualquier tipo... Sube 20. No, 31. Por eso te sube 20 puntos sobre lo que tenías. 20 puntos adicionales, claro. O sea, efectivamente, esa es la razón por la cual esa crisis que tuvimos probablemente es la de mayor registro que tengamos, es la más grande. Y entonces ya desde el comienzo es evidente que esta crisis no podía monitorearse con la tasa de desocupación. La tasa de desocupación ha sido una distorsión completa, digamos, desde el inicio de la crisis. Primero porque, claro... Explícalo brevemente para quienes nos ven, entiendan el concepto. ¿Cuál es la tasa de ocupación? No es la trampa, pero ¿cuál es como la ilusión óptica que produce la tasa de desocupación? Mira, en todas las crisis, si uno va para atrás, digamos, lo ves en la crisis del 82-83, hace el cálculo en la crisis asiática, incluso en la subprime, tienes este desplome de los empleos, que no fue nunca tanto como lo que vimos acá, 500.000 empleos, 300.000 empleos, 600.000 empleos en un momento determinado. Y esas personas que no están ocupadas, ¿cierto? Cuando se hacen las encuestas, esas personas están todas buscando trabajo, claro, al mes siguiente, buscando trabajo. Esa es toda la diferencia entre una persona que se considera desocupada de una que no trabaja y no se considera desocupada. O sea, si tú no estás buscando empleo, el mes anterior, no eres cesante, entre comillas, no eres desocupado. No entra la medición de la tasa de desempleo. Claro, porque no estás en la fuerza laboral. Claro. Pero en todas las crisis que hemos tenido, y las grandes crisis, esto no se había dado. La relación era casi automática, ¿no? Entonces, no había experiencia de que usando un indicador u otro te dieran cosas tan distintas, ¿no? En algún momento en la crisis asiática hubo una discrepancia entre los datos del INE y los datos de la Universidad de Chile. Yo estaba en la Universidad de Chile en esa época, pero
Y en ese minuto nosotros básicamente zanjamos como analistas diciendo, bueno, pero miremos las tasas de ocupación, o sea, empujamos porque era el indicador correcto si es que uno quería dilucidar el problema. Claro. Pero en verdad era súper claro que la tasa de desocupación siempre saltó cuando había una pérdida de empleo, salvo en la pandemia. Y groseramente, ¿cierto? Porque una diferencia de 20 puntos en desocupación no es menor, digamos, ¿no? Eso quiere decir simplemente que tu termómetro está con problemas serios para detectar la fiebre, digamos, ¿cierto? Bueno, y así ocurrió en cada mes de la pandemia y sigue ocurriendo hasta hoy día. Ya no es el temor al contagio, ya no es el tema de retiro, el ambiente raro, que hay retiro, claro, el estallido social. Pero seguimos todavía como un poco aturdidos, digamos, en esto, pero objetivamente, el hecho objetivo es que hoy día hay menos ocupados que lo que teníamos antes de la pandemia y es comparable a lo que teníamos 13 años atrás. O sea, es un retroceso muy grande, ¿cierto? Oye, David, una pregunta, porque no creo que la interpretación o la causa de esto sea que la gente decidió no trabajar más y se puso más floja o menos motivada. ¿Habrá algo del cambio tecnológico que pueda estar por ejemplo, hoy día hay muchas más posibilidades que haya habido sustitución en el camino de por ejemplo, no sé, Uber, Rappi, Cabify, que la encuesta de empleo no esté capturando bien estas nuevas formas de relaciones laborales que son más informales, pero que es un trabajo, digamos. Oye, pero antes de que responda esa pregunta me gustaría cerrar bien el punto, porque es la clave. O sea, cuando David nos habla de una emergencia laboral no declarada, básicamente para que se entienda lo que nos ha dicho David, es que hoy día hay aproximadamente, corrígeme, 450.000 personas que debieran estar o trabajando o declarándose buscando trabajo, que no están. Y en consecuencia, nuestra tasa de desempleo del 9%, si es que uno asumiera que esas 450.000 personas estuvieran con ganas de buscar trabajo, pasarían a engrosar el desempleo. El desempleo como 5 puntos más. Te subiría, claro, 4 puntos, 5 puntos, 13%. Claro, el verdadero déficit del mercado laboral son 450.000 personas hoy día para poder decir estamos en la situación equivalente a la prepandemia. Claro. Y ese es un muy mal número. Para no ser tan negativo, bueno, era 18, 20 meses atrás era mucho más, digamos, ¿cierto? Pero la verdad es que ha bajado muy lentamente ese déficit. Y eso es malo respecto de nosotros mismos como país, pero es malo también respecto del mundo. O sea, de hecho, en algún momento se ha hablado de que esta ha sido una situación bastante común en todo el mundo, ¿cierto? El tema de que las personas se les afectó su búsqueda de trabajo. Bueno, pero resulta que Europa, Estados Unidos tuvieron una crisis mucho más corta, recuperaron rápidamente sus tasas de ocupación. Ahora voy a hablar de tasas de ocupación previa a la pandemia. América Latina era el continente más rezagado que quedaba. Y Chile de los más rezagados dentro de Lo que pasa es que América Latina ya recuperó la tasa de ocupación, o sea, la situación equivalente a la que tenemos en Chile. América Latina como un todo ya la recuperó Argentina, la recuperó Brasil, la recuperó y nosotros Perú, no, nosotros Uruguay. no, porque entonces esto es tu pregunta, ¿qué explica esto? Vamos a ir a una pausa y después vamos a retomar me están retando ya, sí, tengo que ir a una pausa y después explicamos este puzzle y las consecuencias, porque las consecuencias pueden ser muy dramáticas. Volvemos. Agricultura TV. A veces como que se piensa que lo sostenible es solo medio ambiente. Esto no es agua para la agricultura, es agua para los alimentos de todos los chilenos. Generar alternativas que sean rentables para los agricultores para una agricultura sustentable. Y tenemos proyectos muy emblemáticos como el Saca tu Permiso Rural. Y dijimos, bueno, necesitamos saber qué pasa bajo nuestros pies. Tacatemu, Panquehue, Yayay, San Felipe, hacia los Andes también. Como siempre, en Agricultura TV. Listos para comenzar esta tertulia
futbolística y siempre con algo más. Yo una vez me alojé en ese hotel también, una cobertura ¿De de la U. alojaste? Alojé. Ah, ya. Porque la pauta de hoy, en blanco. Déjense de hacer tiro al fútbol en la Conmebol. Otro jugador histórico del fútbol, Christian Jacknam. ¿No pensaste estudiar acuicultura? Tengo un amigo que estudia eso. En serio, no, bueno, en su momento era una carrera con mucho futuro. Saludarlo, acá estamos súper contentos partiendo ya otro capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV. Aquí se ha agradecido tremendamente que hemos hecho verdaderamente educación. Nosotros combinamos esas dos tecnologías y lo que logramos con eso es tener captura de movimiento en tiempo real dentro de la realidad virtual. Nuestro primer desafío es entender cuáles son los empleos de futuro y es un problema metodológico. Porque se nota muchísimo la diferencia de cómo uno puede generar impacto en un proyecto. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Trataba de modificar ese rol. Y se escucha la fuerza que tiene. En los programas hacíamos el libreto el mismo día. Una bandeja con fajos de billetes. Desenmarcarme de mi papá. Lo que he hecho en menos los entrenamientos, que uno aprendía mucho fútbol viendo los entrenamientos. Me gusta mucho el fútbol. Sí, alasco. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Pierna Fuerte con Juan Cristóbal Guarela. Lo demás si era gol, si estaba offside, si entró o no entró. Pero te agarró un equipo de brasileño de primerísimo nivel. ¿Quién va a ir en contra de La Serena? Exacto. Échate una mirada. Pero está Alessandro en estos dos días. 6 contra 2 y los dos, ninguno marcando a nadie. Exactamente. Y el melón. Esa va a ser la comisión investigadora del NFP. Ya, estamos de vuelta en la hora liberal junto a Ignacio Briones y David Bravo, economista, director del Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Facultad de Ciencias Sociales y sobre todo una persona con gran experiencia y trayectoria en mirar las cifras y datos del mercado laboral, previsional y los temas sociales de la política pública. Estamos hablando de la crisis que está enfrentando el mercado laboral, como tú la denominaste, una emergencia laboral no declarada. Hoy día tú mencionaste en esta carta que mandaste que la tasa de ocupación, que hoy día es 55,4%, que es la cantidad de personas trabajando sobre el total de personas que podrían trabajar, esta cifra es similar al 2010, este retraso que tú dices de 13 años, y que hay 450.000 personas, sobre todo jóvenes y personas mayores de 55 años, que están fuera del mercado laboral y que debiesen estar trabajando con un empleo. Y esto es un tema que no es solo un tema de datos, cifras, números, sino que bien de fondo. Mira, este programa se llama La Hora Liberal porque nosotros lo que queremos es, desde una mirada liberal, analizar las cosas, analizar los temas, las discusiones, y desde un punto de vista liberal, que los liberales lo que aspiramos es que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida, tener un trabajo, es quizás el gatillo fundamental para que las personas puedan desarrollar plenamente su proyecto de vida. No solo por un tema de ingresos, que es fundamental, de tener un sueldo, llegar a fin de mes, de poder tener lo básico y lo esencial para tener una buena vida, sino sobre todo por un asunto de realización personal. Una persona que está fuera del mercado laboral, cesante de manera prolongada, es una persona que tiene un impacto en su vida, en su ánimo, en su incluso condición más subjetiva del bienestar, que se ve muy afectada. Esta es una cuestión que es muy profunda y que tú tienes razón, yo creo, David, que este es un tema que yo recuerdo cuando yo era más joven, cuando era más chico, ya no estoy tan joven. Este tema era un tema central de las políticas públicas, la discusión laboral. Y hoy día es un tema como que ya a nadie le importa, a ti, a algunos más, digamos, que están como Pepe Grillo recordando la importancia de este tema, pero que es fundamental, porque si no hay empleo, la convivencia y la democracia finalmente es la que se daña y son sueños que se frustran. Entonces, la pregunta bien de fondo es ¿qué diablo está pasando? Este tema dejó de ser importante, la gente ya no quiere trabajar, el cambio tecnológico. ¿Qué puede explicar esta situación en la que estamos metidos, que es tan compleja? Completamente de acuerdo con el tema de la importancia del tema del trabajo, el punto de vista humano, la dignidad de las personas, es fundamental, digamos, ¿no? Bueno, sobre... Yo creo que lo que yo por lo menos pensaba, digamos, en la participación en la discusión en estos días,
que lo más importante, digamos, el principal problema que nosotros hemos tenido en estos meses, creo yo, es que esto no ha sido un problema, ¿cierto? Y entonces por eso creo que reconocer el problema es importante. Uno puede siempre tratar de elegir ser relativamente optimista, mirando las cosas, decir, bueno, vamos mejorando, en fin, esto es lo que falta, pero hay un momento en el que esa complacencia, eso puede ser complacencia y puede ser peligroso, porque nos puede llevar a la inacción o a no estar tomando las medidas adecuadas o estar equivocándose. Si nosotros no tenemos conciencia de que lo que tenemos es una emergencia laboral, y por eso es que he usado esos términos, ¿cierto? Porque me gustaría que se remeciera un poco la discusión. Ocurre que, uno, empezamos a tomar decisiones incorrectas. Ejemplo, tuvimos esta política muy agresiva de incremento en el salario mínimo. Bueno, resulta que esos 450.000 empleos que faltan, el déficit, está concentradísimo en personas que, si tuvieran un empleo, estarían en torno al salario mínimo, porque son personas que tienen educación secundaria incompleta, una buena parte son jóvenes, aunque también hay de 55 y más, son personas que cuando han estado trabajando han estado en ocupaciones más elementales, no calificadas. Son personas, entre paréntesis, que están mucho más concentrados. Tampoco se habla de esto, ¿cierto? Y los datos están, porque son datos del INE. Están en la zona sur de Chile y están en la zona central, no en la metropolitana. Entonces, nosotros que miramos siempre como desde la región metropolitana, ¿cierto? O sea, los datos hablan súper claro dónde están. En ese contexto, claro, podemos seguir legislando o funcionando como si esto no importara, ¿cierto? Pero si uno se da cuenta que hay un stock de personas cuya inserción laboral está en problema, claro, subir el salario mínimo de manera tan agresiva como ya se legisló, ¿cierto? Es problemático, porque en el fondo es distinto hacerlo en un contexto donde hay escasez de mano de obra, digamos, ¿cierto? Ahí simplemente el salario mínimo como que no se rezaga, digamos. Bueno, pero déjame interrumpirte una cosa, chica, para que nos expliques algo, porque, claro, si tú fijas el salario mínimo muy arriba, lo que uno espera, bueno, es que se contrate menos y que eso pase a cruzar la lista del desempleo. Personas que les gustaría tener pega, andan buscándola, pero no la encuentran, le hacen la encuesta desempleado. Pero aquí lo que pasa es personas que se restan de la fuerza laboral. ¿Por qué puede producirse eso? Quizás por una expectativa autocumplida de que dado que no voy a encontrar empleo, no voy a siquiera buscarlo. ¿Qué es lo que pasa detrás? No, porque eso supone que los empleos están, digamos, ¿cierto? Entonces tienes un montón de personas que podrían entrar a trabajar, ¿cierto? Pero no, básicamente hay un problema de ausencia de oportunidades. Hay que pensar que hemos estado en el marco de un conjunto de... No, la combinación de factores ha sido entre las regulaciones, la pandemia, el estallido, el desaliento puede ser en la búsqueda de empleo, puede ser un factor muy presente. De todas maneras, la demanda de trabajo aquí creo que juega un papel clave. Sí. Esa es la demanda lo que está detrás, básicamente. O sea, si las oportunidades fueran mejores, definitivamente creo que habríamos seguido recuperando empleo fuertemente, digamos. Tenemos un rezago en la búsqueda, ¿cierto? Eso. Pero al mismo tiempo la gente yo creo que está buscando de una manera más inusual, ¿cierto? De la forma como lo hacía antes. Pero las oportunidades son las que escasean. En ese contexto es absurdo imaginar que no tenemos ese grupo de personas. Si nos guiamos por la tasa de desocupación, ¿cierto? Sería como que, bueno, ya 9% es una tasa alta en términos históricos. Es alta, sí. Entonces, por eso tal vez también en algo se encendieron las alarmas, pero la tasa en verdad es mucho mayor, ¿cierto? 9% son 900.000 personas aproximadamente. 900.000 personas y a las que hay que adicionar este stock de como de 500.000 o 450.000. Ahora, entonces, hay cosas que hemos estado haciendo que si tenemos un mal diagnóstico de dónde estamos, no le llamamos emergencia, podríamos seguir haciéndola. Vienen otras discusiones como la que hemos estado teniendo, ¿cierto?, de la reforma de pensiones, donde damos por sentado de que vamos a incrementar las cotizaciones al empleador en 6 puntos. Eso le pega fuerte a la contratación. Estamos en el marco de una recesión en el mercado laboral, digamos, ¿cierto?, por así decirlo.
y por lo tanto incrementar cualquier cotización no es conveniente. Vamos a tener que hacerlo de manera muy gradual y quién sabe si mucho más gradual que lo que se ha discutido, pero como al parecer la reforma de pensiones tampoco ha avanzado, ¿cierto? No ha logrado avanzar, la discusión se ha quedado un poco en el discurso, pero seguimos haciéndolo, ¿cierto? Seguimos hablando de eso y lo peor de todo yo creo que es también aquellas cosas que podríamos estar haciendo. También supimos en estos días que se acabó el IFE laboral, ¿cierto? Entonces, quiere decir que superamos entonces el problema. Superamos el problema. O sea, ese es el problema de tener un mal diagnóstico, de no llamarle emergencia a algo que es una emergencia. Oye, David y Ignacio, ustedes son economistas, yo soy ingeniero. Pero como economista, quizá no hay un tema bien de fondo que al final el crecimiento es muy importante. O sea, en el fondo, el motor del empleo, raya para la suma, históricamente siempre ha sido, yo creo, y va a ser el crecimiento, que la economía crezca, ¿no? Y hay un tema que es bien de fondo. Mira, yo creo que en Chile hay una crisis de confianza muy brutal. Hay una crisis de las inversiones, prácticamente todos los grandes proyectos están paralizados. Hoy día, un dato, en la minería, la mayor cantidad de proyectos que se están desarrollando, que no son muchos, son expansiones, nuevos proyectos, nuevas faenas. A propósito del tema de la permisología y que el ministro Marcel está un poquito desesperado, pero el ministro de Hacienda tiene el timón de esta historia, ¿no? Pero los nuevos proyectos están paralizados y eso es lo mismo en el mundo de la energía y una característica tan habitual de nuestra economía, que era su capacidad de crecer muy fuerte, hoy día está muy debilitada, tanto así de que este año Chile va a tener probablemente decrecimiento, y así como el mercado laboral está entre los mercados laborales más rezagados de América Latina, en materia de crecimiento económico creo que Chile va a ser el primero o segundo país que más va a caer su economía, siendo que no hay una recesión mundial. Entonces, ahí hay un tema que quizá el crecimiento, que se transformó en una mala palabra, hay que reivindicarlo, porque sin crecimiento esto probablemente no se va a solucionar. Yo antes de darle la palabra a David, y me voy a colgar de un concepto que él esbozó. O sea, yo creo que es fundamental diagnosticar bien los problemas. O sea, el principal problema es no diagnosticarlo. Y nosotros en Chile, en materia de crecimiento, nos hemos hecho los lesos con el problema del crecimiento. Sí. Hace un par de años era pecaminoso hablar de crecimiento. Hoy día, afortunadamente, este tema está instalado, pero hay que repetirlo y ponerlo de verdad como primera prioridad en conjunto con el empleo, porque el empleo va de la mano de lo primero. Oh. Y el empleo es fundamental para el bienestar de las familias, para su libertad, para su autonomía, para su calidad de vida, para su dignidad. Y mientras uno no ponga eso como primerísima prioridad, o como algo central del debate, así como lo es también el terremoto educacional en el cual yo insistí, bueno, si tú no visibilizas esas cosas, sigues haciendo lo mismo, sigues aletargado. Y en esto que nos cuenta David hoy día tan interesante, que esta paradoja, ¿no? Porque tradicionalmente cuando las economías andan mal, lo que uno ve es un alza del desempleo. Personas que quieren una pega y no la encuentran porque la economía no es capaz de ofrecérsela. Y acá, en cambio, vemos que se restan de la fuerza laboral, y me pregunto acaso si no pasará algo de lo que dijo Ricardo Caballero esta semana. Que cuando uno se achancha, empieza a entrar en la lógica del suma cero. Y eso te lleva a una espiral, digamos, de que ante la expectativa de que esta economía va a seguir mal y mal, ni siquiera te esfuerces en buscar pega, porque sabes que no la vas a encontrar. Entonces, técnicamente no engrosa el desempleo, pero tenemos el problema de la fuerza laboral que dice David, y del cual yo estoy muy de acuerdo contigo. Acá la agenda debería ser, bueno, ¿qué instrumento específico somos capaces de imaginar y poner en práctica para poder hacernos cargo de esto? Evidentemente es un problema, si ese es el dato, uno podrá tener la opinión que quiera, pero el dato es compartido. 2021, mediados de 2021, nos tocó participar en otra comisión de recuperación de los empleos que convocó el presidente Piñera, y estuvimos ahí un mes. Básicamente, claro, después fue interesante porque el gobierno implementó el IFE laboral y varias medidas que tuvieron, creo yo, un impacto bien importante en la recuperación. Solo que no nos dio la benzina para llegar al total de recuperación que requeríamos. Entonces, claro, se puede armar otra comisión. Yo pienso que no es necesario. O sea, bastaría con tomar lo que ahí se levantó, las propuestas, ver qué funciona, qué no funciona, pero hay que tomar medidas. Ahora, quisiera vincularlo con lo que se mencionaba antes. Hay
hablábamos de la comisión de 2006, ¿cierto? Hay un momento en el que como país nos empezamos como a quedar un poco. Entonces cuando el mercado laboral nos dice, mira, estamos como al nivel de 2010. Chile es de los países más rezagados en la recuperación del mercado laboral del mundo, no de América Latina, del mundo, porque América Latina ya era la zona más rezagada del mundo. Entonces éramos los colistas del peor campeonato de todo. Exacto. Y bueno, tiene harto que ver también con cómo nos ha ido en las clasificatorias de los mundiales. El ranking de crecimiento, ¿cierto? O sea, empezamos a acostumbrarnos a ver ese tipo de cosas que no estaba dentro de aquello que típicamente es la mejor política de los 30 años, etcétera, o como se ha llamado, ¿cierto? Donde nos acostumbrábamos a ver a Chile, y no hay que mirar esto como una cuestión propia, ni de orgullo, ni nada por el estilo, pero Chile venía haciendo las cosas bien. Había como un premio, ¿cierto?, a las cosas que se hacían bien. Íbamos gradualmente, teníamos un montón de problemas, pero fíjense, empezaron a hacerse cosas que no, empezamos a quedar estancados. Muchas de ellas tienen que ver con datos, yo lo digo, ¿cierto? Porque en el fondo lo miro la vida como desde ese punto de vista. O sea, por ejemplo, nunca llegamos a evaluar políticas bien, ¿no? Sí. Porque el paso que teníamos que dar, que era saltar a lo que debería ser como lo que ahora le llaman una agencia de políticas públicas, de evaluación de políticas, pero ojalá lo más independiente posible, o mecanismos, ¿cierto? Como que no avanzamos. En los mediados de los 90 tuvimos ese trabajo que se empezó a hacer en DIPRES, que fue bien importante, pero que era un primer paso. Nos quedamos pegados en eso. Hoy día, por ejemplo, cuando se evalúan los programas, se evalúan en base a estos paneles de evaluación, que son evaluaciones que son no son evaluaciones de impacto, ¿no? No. O sea, eso está bien para el Chile en los 90. Y sin embargo, eso es lo que está moviendo la aguja, pero eso es realmente lamentable. O sea, México hace tiempo tiene una agencia de evaluación. Coneval, digamos, ¿cierto? Hace tiempo, hace mucho tiempo. Entonces, en algún momento nosotros nos quedamos, teníamos muy buenos datos, pero también nos quedamos pegados en esa dimensión, ¿cierto? Entonces, algo pasa, ¿cierto? Que voy a poner otro ejemplo, de la base de datos de delitos, ¿cierto? De el presidente Piñera, digamos, que el primer BUD. Gobierno. El BUD. La base única de delitos, sí. Entonces yo pregunto, ¿dónde está el BUD hoy día? ¿Cierto? Hoy es 10 años y todavía no opera, una cosa increíble. ¿Cierto? Entonces, ¿eso es Chile? Los datos para evaluar política no podemos evaluar porque los datos están en un montón de instituciones, ¿cierto? Entonces, atomizado, claro. Y como que los temas no los arreglamos, ¿no? Oye, nos vamos a tener que ir a una pausa. Ahora, yo creo que la principal medida, Ignacio Briones lo ha dicho muchas veces acá, para reimpulsar el crecimiento, paradójicamente, es política, ¿no? Despejar el tema constitucional. Si seguimos con ese tema, si se rechaza, si fracasamos, si quedamos con este tema abierto o no bien resuelto, la incertidumbre va a seguir y el sistema político no se va a corregir y el proceso legislativo va a seguir trancado y no vamos a ir sacando las leyes que necesitamos y todo lo que tú mencionas de modernizaciones que son necesarias, que se hacían mucho en los 90, en los 2000, eso va a seguir, digamos, ahí a media máquina, y a media máquina los países no funcionan. Nos vamos a una pausa. Antes de la pausa, David, nosotros siempre le preguntamos a nuestros invitados en el recomendado que nos digan qué están leyendo, qué series están viendo, qué película les ha gustado, algún libro, alguna revista, algo en YouTube. Cuéntanos cuál es tu recomendado. Bueno, no traía nada preparado, pero que he estado leyendo últimamente es como, bueno, he estado bastante en la lectura de los 50 años. ¿Y algún libro recomendado de esa lectura? Bueno, yo me quedé, leí me gustó mucho el libro de Mansuy, y también estaba leyendo las memorias de don Patricio Aylwin, que creo que también es interesante. No he alcanzado a leer otros libros, ya son más actuales, como el tuyo, Gonzalo, ¿cierto? Que lo tengo ahí en
Revelador. Pero digamos, cuando uno mira ese periodo, tiende a valorar como aquello que construimos, ¿cierto? Que construimos post dictadura. Tiende a valorar ese espíritu de acuerdo, o sea, esas son diferencias objetivas relevantes que había entre quienes fueron coalición de gobierno en ese minuto o entre gobierno y oposición en el comienzo de los 90, ¿cierto? Esas diferencias del pasado que hoy día de nuevo vuelven a salir, que son tan relevantes y que uno diría podrían generar que simplemente no haya ninguna comunicación. O sea, no había ninguna chance de que esas personas se pusieran de acuerdo y que el proceso transitara como transitó y que generara un proceso de desarrollo relevante, que es aquel en el que estamos buscando hoy día, ¿cierto? Entonces, para mí, por lo menos, leer esa literatura de los 50 años ha sido la reflexión un poco respecto de dónde estamos hoy día, la serenidad que requerimos, y sé que es un proceso que probablemente también las personas en general han estado haciendo, ¿cierto? Ojalá. Pero tenemos que avanzar, digamos, ¿no? Ese es como... bueno, he estado en eso, en verdad, ¿no? Interesante punto de vista, ¿eh? En el fondo, la literatura de los 50 años como contraste de lo que estamos viendo. ¿Tenemos que ir a una pausa? Lo comparto plenamente, hay que mirar al futuro. Eso mismo. Vamos a una pausa y volvemos. Agricultura TV. A veces como que se piensa que lo sostenible es solo medio ambiente. Esto no es agua para la agricultura, es agua para los alimentos de todos los chilenos. Generar alternativas que sean rentables para los agricultores para una agricultura sustentable. Y tenemos proyectos muy emblemáticos como el Saca tu Permiso Rural. Y dijimos, bueno, necesitamos saber qué pasa bajo nuestros pies. Takatemu, Panquehue, Yayay, San Felipe, hacia los Andes también. Como siempre, en Agricultura TV. Listos para comenzar esta tertulia futbolística y siempre con algo más. Yo una vez me alojé en ese hotel también, una cobertura de la U. Alojé. Ah, ya, porque la pauta de hoy en blanco. Déjense de hacer tira al fútbol en la Conmebol. Otro jugador histórico futbolero, Christian Jacknam. ¿No pensaste estudiar acuicultura? Tenía un amigo que estudió eso. ¿En serio? No, bueno, en su momento era una carrera con mucho futuro. Saludarlo, acá estamos súper contentos partiendo ya otro capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV. Aquí se ha agradecido tremendamente que hemos hecho verdaderamente educación. Nosotros combinamos esas dos tecnologías y lo que logramos con eso es tener captura de movimiento en tiempo real dentro de la realidad virtual. Nuestro primer desafío es entender cuáles son los empleos de futuro. Y es un problema metodológico. Porque se nota muchísimo la diferencia de cómo uno puede generar impacto en un proyecto. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Trataba de modificar ese rol. Y se escucha la fuerza que tiene. En los programas hacíamos el libreto el mismo día. Una bandeja con fajos de billetes. Desenmarcarme de mi papá. Lo que he hecho en menos los entrenamientos, que uno aprendía mucho fútbol viendo los entrenamientos. Me gusta mucho el fútbol. Sí. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Pierna Fuerte con Juan Cristóbal Guarela. Lo demás era gol, si estaba offside, entró o no entró. Pero te agarró un equipo brasileño de primerísimo nivel. ¿Quién va a ir en contra de La Serena? Exacto. Échate una mirada. Pero está Alessandri en estos dos días. 6 contra 2 y los dos, ninguno marcando a nadie. Exactamente. Y el melón. Esa va a ser la comisión investigadora del NFP. Ya, estamos de regreso en la hora liberal junto a Ignacio Briones, David Bravo, que sobre todo especialista en pensiones, así que, pero Ignacio también sabe mucho y alguien mucho más autorizado que yo, así que le cedo la palabra para introducirnos en el tema previsional. Yo me quiero colgar de lo último que dijo David,
que esta mirada retrospectiva, ¿no? De cuando Chile avanzaba porque éramos capaces de lograr acuerdos, porque es una falacia pensar que un país puede avanzar sin acuerdos. Ese es mi punto de vista. Y la razón es bastante sencilla, ¿no? No solo es una cosa de clima, de ambiente, pero cuando uno piensa, por ejemplo, en crecimiento, en desarrollo, eso no cae de Marte. Los economistas sabemos que eso ocurre porque cambian los incentivos. Hay mejores incentivos a invertir, a emprender, a innovar. Y esa estructura de incentivos, de mejores incentivos, se llaman reglas o políticas públicas, si uno prefiere llamarlo así. Y esas políticas públicas son lo propio del debate democrático, el ejecutivo interactuando con el legislativo. Y cuando esa relación fluye, uno es capaz de hacer reformas, y grandes reformas, importantes reformas, como la que comentamos al principio de la reforma previsional, y las muchas que se hicieron en el gobierno del presidente Elwin, y los siguientes, ¿no? El presidente Lagos, las concesiones, en fin, cambios bien estructurales que supusieron acuerdos. Por lo tanto, si uno quiere pensar que Chile mira al futuro y vuelva a crecer y desarrollarse, necesitamos grandes acuerdos para grandes reformas. Y en esa materia, tomándome de esa idea, quiero preguntarle a David su mirada por el tema previsional, porque si hay un tema donde no nos hemos podido poner de acuerdo, después de la gran reforma que hizo la presidenta Bachelet, Bachelet 1, es que hemos estado 12 años, 15 años hablando de pensiones con un diagnóstico más o menos claro y sin capacidad de generar acuerdos para avanzar. La presidenta Bachelet en su segundo gobierno, Rodrigo Valdés, fracasó en un primer intento. A mí, junto a la ministra Saldívar, nos tocó fracasar en el segundo. Es cierto, hubo la PGU entre medio. Se creó la PGU, eso fue importante. Que fue importante, pero no hemos hecho la reforma al sistema. De sistema que aumente las cotizaciones, la tasa de ahorro del país, se haga cargo de los informales. Que bueno, yo siempre digo, independiente del sistema de pensiones que uno le guste, si es de ahorro individual, de reparto, mixto, bueno, mejores pensiones significan siempre más plata. La plata tiene que salir de alguna parte, no cae de Marte. Y eso supone aumentar las cotizaciones y que más personas coticen. Entonces, David, tu mirada sobre este tema, ¿por qué no hemos podido llegar a acuerdos? ¿Y cuál es tu expectativa respecto al debate que tenemos hoy día? ¿Y cuáles son las claves, las posibilidades reales de poder, crees tú, encontrar un equilibrio razonable que facilite un acuerdo? Bueno, evidentemente la dificultad ha estado como en el mundo político de manera bien importante, y también nos ha ocurrido especialmente como en los últimos años bien convulsionados del país, pero también yo añadiría que a la discusión le faltó mucha información. Cuando nosotros trabajamos en la Comisión de Pensiones, tuve la expectativa de que el trabajo de la comisión pudiera haber ayudado, siguiendo la lógica de la reforma de la presidenta Bachelet 1, a que el comité interministerial hubiera avanzado muy rápido, ¿cierto? Y hubiera mandado alguna propuesta. Mandar una propuesta el último año de gobierno es equivalente a no mandarla, digamos. De verdad es un saludo a la bandera. Es muy difícil que esa reforma, la de Bachelet 2, la mandaron en el 2017, ¿no? Claro, el último año de gobierno. O sea, ¿qué probabilidad hay de que haya algún tipo de conversación seria con una elección a mesa? Claro. ¿Cierto? Entonces, y por lo mismo yo he mencionado que siguiendo esa lógica, y que la verdad es que era este año el año para la reforma de pensiones. De acuerdo. Y no hacer más allá, yo creo, de junio. O sea, es muy difícil pensar porque vamos a tener de nuevo elecciones el año próximo, ¿no? Sí. Y ahora obviamente está marcado todavía porque seguimos discutiendo el tema constitucional. Entonces es un contexto muy difícil objetivamente para llegar a acuerdos. El gobierno todavía puede, creo yo, llegar a algún acuerdo, podría propiciarlo. Creo que de alguna manera a todos les conviene que así sea, pero estamos bastante lejos, porque la reforma del gobierno es una mega reforma, cubre demasiados ámbitos, y en caso que hubiera quedado alguno parado, digamos, se pusieron esa norma que dice, y además se deroga el 3.500, o sea, claro. Si hubiera quedado alguno que no se tocó, entonces es una mega reforma. Creo que eso por diseño está dispuesto como a no avanzar. Y entonces habría que simplificar mucho la reforma del gobierno, pero además se requiere mucho voluntad política. Ahora, algo que quisiera decir, o sea, aprovechemos el tiempo.
porque sabemos que va a ser difícil avanzar un poco. La misma ministra Jara ha dicho que se requiere esa voluntad política, que no están acelerando las indicaciones porque quieren tener algún espacio de acuerdo, súper bien, pero y difícil también pensar en este contexto del referéndum que vamos a tener en diciembre, ¿cierto? De que se pueda como avanzar demasiado, pero hay algo sí importante, y es que objetivamente nosotros no tenemos toda la información que requerimos. En una presentación que me tocó hacer en el Congreso en enero, yo mencioné que es verdad que nos hemos demorado en la reforma, pero la PGU fue un cambio muy sustantivo. Muy sustantivo. Entonces, en teoría todos queremos mejorar las pensiones, sí. Pero la pregunta es, ¿desde dónde hasta dónde? ¿Cierto? Y desde dónde no sabemos. ¿Por qué? Porque los mismos datos que el gobierno ha presentado sobre tasas de reemplazo son datos que cuando le hemos indagado con la Superintendencia de Pensiones están basados en la última remuneración, no en la historia laboral. Entonces, no es cierto que tengamos súper claro dónde estamos o que tengamos incluso el diagnóstico. Entonces, estos son tiempos en los que podemos quedarnos a la espera de que se produzcan los acuerdos políticos, o también podríamos usarlo en que definitivamente la información que falta se ponga a disposición para que podamos generar un cierto avance, porque o si no en esta vuelta o va a ser en la próxima, pero vamos a enfrentarnos al mismo problema. Entonces, más datos van a ayudar acá. Rodrigo Vergara y la Paula Benavides, Cristóbal Uneus, por lo menos se mencionó que iban a tratar de mirar un poco los datos, ¿cierto? Ojalá que eso puede ser una buena noticia. Ojalá que logren sacar información y que se haga pública. Oye, David, de manera tal de que se puedan tener distintos pero una pregunta, yo creo que desde un punto de vista político la posibilidad de que la reforma del gobierno avance como está hoy día, ni una posibilidad, ni una, menos una mega reforma. Pero además yo creo que la izquierda se disparó en los pies promoviendo los retiros, porque en el fondo todos sabemos que para que haya una reforma previsional que permita aumentar las pensiones de los actuales pensionados desde ya, probablemente parte de las cotizaciones tendría que ir a solidarizarse o crear ciertos seguros para mujeres, en fin, cualquiera de esas soluciones que en algún minuto estuvieron muy cerca de concretarse en la reforma que lideró Ignacio Briones con María José Saldívar, incluso antes Rodrigo Valdés. Pero hoy día eso ya no vuela políticamente, porque con los retiros la gente tomó mucha conciencia de que estaban sus fondos, su ahorro, y hoy día... Y porque además la PGU equivale a entre 3 y 4 puntos de cotización. Claro. Entonces hoy día se instaló esta idea de que el ahorro, no hay ni una posibilidad de tocar ningún punto para poder hacer estas políticas sociales que en algún momento se discutió, y tanto así que de hecho en la propuesta del Consejo Constitucional este tema se llevó a nivel constitucional. Entonces, yo lo veo muy difícil y hay muy poco ambiente para eso. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué crees tú que se puede hacer razonablemente? Si tú tuvieras la oportunidad de decirle a la ministra Jara, al ministro Marcel, mire, avancen por lo menos en esto porque esto es urgente y estas cuestiones tienen cierta posibilidad de acuerdo y no podemos postergarlas más. Es una pregunta difícil porque buena parte de las cosas que hay que hacer no se están hablando tampoco. O sea, la propuesta del gobierno, pero tampoco las anteriores, abordan el tema de las edades de jubilación. Eso políticamente es muy costoso, nadie lo quiere asumir, esa es la verdad. Entonces la pregunta que vamos a hacer es, ¿nos vamos a guiar, cierto, por lo que es popular? Porque por esa forma llegamos a los retiros, que es otro tema del que queríamos estar hablando, ¿cierto? O sea, imagínate con todo lo que nos va a costar llegar a un acuerdo en reforma de pensiones, y cualquier reforma de pensiones va a quedar en nada si es que... Si es que es más retiro. Si es que es más retiro, claro. ¿Cierto? Entonces... estamos en un punto, yo creo que esta es una encrucijada. O sea, o de verdad tenemos una generación de políticos, ¿cierto? Y digo a usted y pienso que en todos los sectores... Nos dejamos de leer en la radio y nos vamos a la política. Y yo pienso que en todos los sectores políticos hay una generación, digamos, que tiene una mirada más fresca, si se quiere, ¿cierto? Pero hay algún momento en que tú tienes que decirle a las personas cosas que no les gustan. Sí, claro. Y por supuesto, tener como el arte de poder mostrar el asunto, pero en verdad
no podemos ir como vamos a esquivar ese tema, vamos a esquivar este otro tema. Definitivamente la reforma que está en el Congreso también esquiva esos temas, ¿cierto? Fue en el mismo informe de la comisión que presidió Mario Marcel, que pusimos un calendario muy específico para ajustar la edad de jubilación, ¿cierto? Y también en la comisión nuestra del 2014 lo mismo, ¿cierto? O sea, eso es clave. O sea, o se reconoce o no, porque en la práctica, si no, lo que hacemos es como engañar un poco a las personas. Oye, pero hablando de temas impopulares, pues a mí me encantan los temas impopulares porque hay que abordarlos, si no implica hacerse trampa en el solitario. Yo recuerdo y siempre cito un dato de la comisión Bravo que tú presidiste, que tiene que ver con que al final, si uno piensa que mejores pensiones es más plata, necesitan más plata, y la cantidad de plata que uno recauda es como el área de un rectángulo, es la base por la altura. La altura es la tasa de cotización, y solemos centrar el debate en eso. Sí. Pero si tú tienes una base estrecha, por mucha altura o tasa que le pongas, vas a recaudar poco. Entonces, problema principal también adjunto con la edad está en la base. Yo, datos de la comisión que tú presidiste, me acuerdo siempre de esto, de 10 trabajadores en Chile que van a jubilar, es como si, en promedio, es como si 3 de ellos hubieran cotizado todo el tiempo, sin lagunas, toda su vida laboral, y 7 no lo hubieran hecho nunca. No hay que ser experto en pensiones para darse cuenta que esa ecuación eso no funciona. No suma. Entonces, ¿cómo abordar la informalidad? ¿Cómo abordar la idea de que todos tenemos que poner algo en la medida de nuestras posibilidades? Alguna vez nosotros propusimos esta idea de pensar un poquito fuera de la caja y en lugar de pensar solamente en levantar recursos a través de cotizaciones laborales, de empleos formales, reconozcamos que en Chile hay un montón de informalidad. ¿Cómo lo hacemos que ellos aporten? Bueno, una idea es que aporten a través del consumo, porque no todos tenemos una pega formal, pero sí todos consumimos, ¿no es cierto? Cuestiones como esa son políticamente difíciles de vender, pero yo creo que son importantes de plantear, porque si no, no hacemos trampa. ¿Cómo ves tú ese tema? Oye, pero solo una cosa antes, me están retando con el tiempo, nos queda un minuto, así que además transforma esto en tu minuto de confianza para darle un mensaje a todos tus compatriotas, a todos los chilenos, y especialmente a los políticos para que se pongan de acuerdo y hagan la pega, porque sin eso estamos liquidados. Bueno, muchos temas, grandes temas. Yo creo que de alguna manera tenemos que reencontrar el camino como país. Un camino que nos haga estar orgullosos de que las cosas las hacemos bien, ¿cierto? O las quisiéramos hacer bien. Tenemos que retomar ese camino. Y pienso también que hoy día la opinión pública está mucho más abierta, ¿cierto? Entonces hemos visto cómo las instituciones cayeron en confianza y algunas se han ido recuperando, ¿cierto? Como es el caso de Carabineros y otras, ¿cierto? Instituciones con las que siempre hemos convivido en Chile y que han sido clave. El valor de las instituciones es relevante y el de esa institución que es hacer las cosas bien hechas, ¿cierto? O sea, Chile se diferenció mucho de sus países vecinos y de otros precisamente por esa forma, incluso antes, en la época en que los gobiernos se iban sucediendo, digamos, sin interrupción, ¿no? Entonces, esa confianza en las instituciones, esa confianza en el país es como, creo yo, como que la que tenemos que retomar y creo que la experiencia dolorosa de este periodo nos dice que no hay atajo. No hay atajo. O sea, la experiencia de los retiros, tristemente, la vivieron las personas en su día a día, ¿cierto? En su poder de compra. Y hoy día estamos rezagados, ¿cierto? Enormemente en el mercado laboral. Y eso evidentemente tiene mucho que ver con el tremendo freno que hubo que poner a la economía para poder recuperar la situación del populismo que tuvimos, ¿cierto? Con el tema de los retiros, ¿cierto? Entonces, esas situaciones, aquello que está mal hecho, finalmente lo terminamos pagando. La cuenta siempre. Y yo tengo confianza en que las personas deberíamos como ir tomando conciencia de eso, de que al final los atajos no nos sirven, y retomar como las buenas políticas. Y siempre uno se acuerda de esos, digamos, de los buenos políticos que hay en todos los sectores, ¿eh? Y uno podría enumerar varios, pero por supuesto uno que uno siempre se acuerda es del presidente Elwin, los primeros días de la democracia que fueron duros, ¿cierto? Y cuando tuvo que pararse también frente a los trabajadores del cobre, en fin, y decirle cosas que no gustaban, ¿cierto? O sea, hay cosas que no se pueden hacer. Si los políticos básicamente pudieran tener como esa costumbre también de alguna manera de hablar con la verdad, ¿cierto?
y ser más solidarios. Creo que la otra experiencia creo que tenemos en estos años es por la rotación de gobiernos que ha habido. Es más fácil ser empático, yo creo, ¿no? Porque como se ha pasado de ser oposición a ser gobierno, entonces como que te puedes poner un poco más en el lugar de los que han sido gobierno, que es un poco lo que le está pasando, creo yo, ahora a la generación del presidente Boric, digamos, ¿cierto? Pero bueno, lo importante sería que eso también ocurra cuando tú eres oposición, ¿cierto? Como para poder tener esa misma responsabilidad como país. Así que espero que esto sea importante. Por supuesto, el empleo es una de las prioridades, pero tenemos un conjunto de reformas y el futuro del país ahí a la vista. Oye, muchas gracias, David. Yo creo que sobre todo por el tema, porque estos son temas de fondo, son temas estructurales, pero que además tocan la vida de las personas. Si el 18 de octubre el estallido social tuvo algún fondo social, el tema era fundamentalmente el tema previsional y en segundo lugar el tema laboral, ¿no? Los sueldos, el trabajo, como se dice, un trabajo decente, la posibilidad de tener una buena vida. Si eso, algo de eso estaba presente y eso rápidamente se olvidó. Y con el marco de una economía que venía chanchada. Y con una economía que estamos venía... hace 10 años achanchados. Exactamente. Entonces, si no hacemos las tareas, como dices tú, si no cerramos bien el capítulo constitucional, si no somos capaces de retomar esa institución no escrita, que es hacer bien las cosas, especialmente en política, pero en todo tipo de cuestiones en la vida, vamos a estar a media máquina. Así que muchas gracias, David. No sé, gracias. Ignacio, los gracias, David. 5 segundos. No, nada. Sí, nos quedamos aquí con las ideas que nos dejó pensando David y la mirada de futuro, que yo creo que es lo principal, porque esta es una pega de todos. Todos tenemos que aportar para recuperar ese ánimo, salir de la lógica del suma cero que decía Ricardo Caballero, claro, y pensar que somos un gran país, y para eso tenemos que mirar al futuro, levantar la mirada y hacer las cosas bien, como tú dijiste. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a ustedes, quienes nos ven y nos escuchan. Nos vemos.